¿Te imaginas pagar tan solo 50 centavos en el transporte público? Sí, eso es lo que pagamos en transporte público aquí en el estado de Queensland, en Australia. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero contar sobre el transporte público aquí en Australia, específicamente en el estado de Queensland. Vamos a hablar sobre cómo pagar, sobre qué tarjeta se usa, cómo adquirirla y muchos tips para evitar multas innecesarias. ¡Vamos! Aquí todo funciona bajo la plataforma de TransLink, que integra autobuses, tranvías, trenes y ferries. En Gold Coast está el G-Link Tram, que es un tranvía moderno que conecta Helensvale con Broadbeach. Los autobuses cubren las zonas más alejadas y si quieres ir a Brisbane puedes tomar el tren que conecta directamente con la ciudad. Y en Brisbane hay un clásico e imperdible, los ferries CityCat, que no son solo transporte, también son una forma espectacular de ver la ciudad desde el río. Y lo mejor de todo es que las tarifas son a 50 centavos, sin importar si tomas autobús, tranvía, ferry o la distancia que recorras. Así como lo muestra aquí, esta ya es una decisión permanente en el estado de Queensland. Y claro que hay descuentos para adulto mayor y niños. Bueno, ahora me encuentro ya en la estación de Helensvale para tomar el tren hacia Brisbane. Y aquí podemos ver en la máquina, en la pantalla, que nuestro tren sale en 23 minutos y también el número de la plataforma, que es la plataforma número 2. Lo increíble es que esto nació como una prueba el año pasado, pero se quedó de forma permanente en el estado de Queensland. Antes un pasaje de una hora, un viaje de una hora valía como más de $10, ahora todo vale 50 centavos. Bueno, y no queda nada más que esperar viendo una serie de Smallville. Para pagar tienes varias opciones y una de ellas es con la tarjeta, la Go Card, que es para el servicio público aquí en Queensland. Entonces estas tarjetas las puedes recargar y también adquirir en estas máquinas de aquí, en línea o en puntos de venta como tiendas, como el 7-Eleven y otros supermercados. El valor de la tarjeta suele estar en $10 y tienes que poner una recarga de $5, por lo que el total en la primera vez que adquieres tu tarjeta te va a salir en $15. Ahora les quiero mostrar el proceso para recargar la tarjeta. Entonces vamos a venir aquí a la pantalla y vamos a poner en la parte que dice Add Value. Aquí dice que pongamos nuestra tarjeta y decidimos el monto que vamos a recargar, que por ejemplo ahora voy a recargar $5. Puedes pagar en cash, que es en efectivo, o también puedes pagar con tarjeta. Entonces yo voy a pagar con el Contact, con mi teléfono. Ahora dice que se está procesando la transacción y ya fue aprobada. Cuando sale aprobado hay que de nuevo hacer el touch. Y aquí nos preguntan si queremos el recibo o no. Esta vez vamos a poner que sí queremos el recibo. Y aquí me sale que mi saldo actual es de $8. En esta parte de aquí nosotros podemos obtener el recibo o la nueva tarjeta que adquiramos. Pero también existe el Smart Ticketing, que es pagar con el teléfono o con tarjetas de crédito o débito del Visa, Mastercard o American Express, o comprar el ticket que viene en una forma similar al recibo. Entonces también les quiero decir algo importantísimo: no olviden hacer el tap on y tap off, es decir, de poner la tarjeta cuando suban y también cuando bajen en todos los transportes públicos.
Un detalle clave y que te deben tener en cuenta es que si no haces el tap off, se te cobrará automáticamente 2,50. Pero si tú no haces ninguno de los dos, ni tap on ni tap off, es decir, estás viajando sin pagar, ahí la multa es mucho más alta, que puede rodear entre los $300. Además, hay vigilantes, hay de seguridad que revisan las tarjetas, te hacen el procedimiento de revisar cuando se has hecho el check. Entonces, para evitarnos multas es mejor pagar los 50 centavos, que es una tarifa mínima en comparación con años anteriores. Y bueno, llegamos finalmente a Brisbane desde Gold Coast, haciendo el transbordo del tranvía al tren, y todo por tan solo 50 centavos. Llegamos a Brisbane, a una ciudad que nos vio crecer, la ciudad a la que llegamos primero, donde mejoramos nuestro inglés, donde hicimos muchos amigos, pero también donde aprendimos a conocer la ciudad en bici porque no teníamos carro. Entonces también utilizábamos lo que es el transporte público. Así que las ventajas del transporte público es que es limpio, es seguro, la mayoría de las veces es puntual, aunque sin embargo también tiene otras desventajas, que a veces los autobuses no pasan muy seguido como queremos, algunos se demoran entre el que pase uno y el otro unos 15, 20 minutos hasta media hora o una hora. Entonces es como que hay que tener cuidado con eso. Y para ello yo les recomendaría que utilicen lo que es la app del Translink o el Google Maps para que revisen sus horarios a la hora que van a salir y vean qué tipo de transporte público está ese día en atención, y que ustedes puedan tomarlo sin preocupaciones y sin llegar tarde a cualquier lugar que ustedes quieran ir o visitar. En Gold Coast, el transporte público más utilizado como para el turismo es el tranvía, el Gilling Tram. Con este puedes conocer muchos de los supermercados, playas, porque va justo por el centro de Gold Coast. Sin embargo, si tú vas a más a las afueras de la ciudad de Gold Coast, de las partes de los suburbios principales, sí es recomendable tener un auto o un transporte propio como una bicicleta, o utilizar los buses que conectan con los otros suburbios. Aquí en Brisbane, como para más turismo, es recomendable utilizar el ferry porque puedes ver unas hermosas vistas de la ciudad desde el río. Y bueno, eso es todo por este video. Gracias por acompañarnos. Déjenos en los comentarios si ustedes harían este trip de Gold Coast a Brisbane o de Brisbane a Gold Coast. Y cuéntenme qué tal les fue, qué tal el transporte, a los que viven aquí y a los que no. Ya saben, aquí les dejamos tips donde adquirir su tarjeta para lo que vengan. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle like y chao, chao, bye bye.